el fenómeno de resistencia. Creo en el teatro, ¿no?, como un espacio de resistencia. Por supuesto, es el espacio de resistencia. Claro. Sí, hacemos esto. Sí, es lento. Tenés ganas de venir a ver algo lento. Vení, pasta. ¿Y en verso? ¿En verso? En verso. Y tenés que apagar el celular. Claro. ¿Qué pasa a veces con 2 copas de vino, con un porro? Mirás algo y lo ves diferente, empezás a reír de algo y decís, pero ¿por qué te estás riendo si eso lo veías hace una hora? Porque lo estoy extrañando. Hay algo donde lo veo diferente. O leo cosas que están escritas con inteligencia artificial. Siempre me decepciona, siempre. Sin excepción. ¿Por qué? Por el correctismo, porque es prolijo. Porque es perfecta. Sí, no, porque quiere serlo, que no necesariamente. Porque peor. la perfección en la escritura no tiene que ver con el equilibrio absoluto, sino con un desequilibrio atractivo. Uno, cuando piensa en vos, piensa un poco en esto y decir, bueno, quiero hablar de todo, pero a la vez también ha leído muchas cosas tuyas. Y es como decir, bueno, ¿y qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Esta es la segunda temporada de Entre Libros. Yo no vengo a la biblioteca desde la primera, desde el final de la primera temporada de Entre Libros. En ese momento la biblioteca se estaba empezando a armar con títulos, con cositas que mandaban, que traían, había curaduría también. Y veo que está como bastante enrobustecida, cosa que me alegra mucho. Y en este caso vos nos trajiste 2 libros que me alegra mucho porque uno lo leí y el otro no. Los voy a mostrar acá. Y me parece que está bueno que no haber leído uno. Hamlet, obviamente, leí el libro, te lo dejo acá, así vos me contás sobre ellos. Hamlet, leí el libro, la novela, no vi la película, no sé si está bien o está mal, y el otro no lo leí. A ver, contame yo hice la cagada opuesta. Cuando estaba terminando Hamlet, cuando lo estaba terminando y me gustaba y estaba bueno, de pronto un día, dijiste, no sé bueno, cómo, sí, pero no sé cómo, además la encontré. La encontré en una plataforma y digo, pero mirá, es la película del libro que estoy leyendo. Vi la película y, por supuesto, después ya... Te condicionó algo. Me condicionó. Y hay algo de eso. Digo, hay algo, viste, de esto de decir, bueno... A mí me gusta también el pasaje o la adaptación o qué dejaron en el libro y qué... hay algo de eso que... Sí, es lindo porque sí, leí el libro, veo la película, comparo. Ese es un ejercicio intelectual interesante. Digo, el otro es medio como, bueno, llegué hasta... cuando debería haber aprovechado para leer ese final y conmoverme con las imágenes literarias, terminé enganchado con las imágenes, en este caso, además, representaciones de Shakespeare en su época. Mirá cómo era el escenario, yo nunca me hubiera imaginado eso. Que es lo que te pasa en el cine, completás de otra manera el imaginario. Pero de todos modos, libro súper, recontra recomendable. Tiene escenas muy lindas. Yo me acuerdo de la primera vez que hacen el amor, ellos dos, en ese granero. En el granero. Me parece como maravillosa. Sí. También, sobre todo, por lo que estaba pasando afuera. Digo, hay algo, viste, de los opuestos y de las contradicciones y de los obstáculos que se interponen, que me pareció muy maravillosa. Y la riqueza del personaje de ella. Hay algo ahí muy misterioso en esa, tiene esa cosa de bruja, de mujer más misteriosa. Y que después uno se va develando como un personaje de una persona de extraordinaria sensibilidad y demás. Sí. Muy, muy atractivo. Sí, porque también está como el mito, ¿no? Como sobre ella, sobre su familia y sobre ese bosque. Sí. Digo, hay algo de... Bueno, que tiene mucho que ver con esa época. Creo que está bueno. Y que vos trabajás mucho también con el mito, con los mitos. Sí. Después también lo que estaba pensando, digo, mirá, Shakespeare, cómo le da bola a las brujas, ¿no? Digo, hay algo de... Claro. de su mujer cargando con la fama de tener relaciones con lo extraño. Creo que es Gastón Bachelard que dice, toda metáfora es un mito en miniatura. Si eso es así, primero si lo dijo Bachelard, pero además, si además es así, todo mito en realidad es una metáfora desarrollada. Entonces, mito y metáfora tienen algo muy interesante en su conexión. Cuando uno encuentra un mito, lo que encuentra también es una imagen, encuentra una figura elocuente. A mí me apasiona cuando leyendo historia encuentro de pronto eso, el mito. Claro. Ayer encontré un personaje de la mitología griega, Perenna,
Y de ahí es el origen de la palabra perenne, porque es lo que sobre... Y de pronto empezar a leer su historia, una pequeña historia, alguien se enamora de ella y la mujer de ese personaje celosa la mata y de pronto decís, es una historia ahí hay una historia. Claro que sí. Bueno, en los mitos uno encuentra continuamente eso, ¿no? Como lo que decíamos, la estructura de una casa. las columnas, ¿no? Las columnas. Exactamente eso. Tal cual. El otro, contame el otro no Y leí, no tengo idea. Bifo Berardi. Mira, hablábamos hace un rato de extrañar. Sí. Yo creo que hay distintas maneras de extrañar la cabeza. Una manera de extrañar la cabeza es leer poesía. La poesía te saca, te desestructura. Este libro, la segunda manera es también leer algunos pensadores. Pensadores que extrañan la realidad con una mirada que... Mírala desde otro punto de vista. Fíjate que esto... Bueno, este libro de Franco Bifo Berardi, que se llama Respirar, Caos y Poesía. Mirar a la poesía como forma de organización de la cabeza en estos momentos. Entender a la poesía en un valor contemporáneo y entender que la cabeza funciona y de pronto lo empezás a leer y mirás las cosas desde otro punto de vista. También súper recomendado. Entonces empecé a pensar un poco, ¿viste? Como en la repetición. En las entrevistas, lo que uno dice y ya se empieza a repetir a sí mismo, que sí, siempre digo lo mismo, estoy aburrido de leerme, estoy aburrido de escucharme. Y también la repetición en los talleres, en la escuela, en la dramaturgia, en lo que es, en la enseñanza. Y también en la repetición de uno mismo, en el sentido de, me estoy repitiendo artísticamente. ¿Cómo te llevas con todas esas repeticiones? Mirá, en principio esto de juntar el laburo del docente con el del artista tiene una contra, y es que uno tiene una teoría y en la medida en que se la preguntan la repite. Una cosa es repetirla en clase donde viene alguien a que le repitas lo que le repetiste al otro el año anterior, y otra cosa es, por ejemplo, cuando uno tiene que hablar, como ahora, en una entrevista, inevitablemente salen los conceptos que uno tiene ya encuadrados. Entonces yo a veces me escucho y me doy una vergüenza horrible. No, boludo, pero eso ya lo dije 14. Claro. Pero peor, no solamente lo dije con las mismas palabras, porque hay algo donde se organiza mejor la elocuencia en la medida en que lo digo de esta manera, ¿no? Entonces, qué sé yo, no sé, yo tengo una muletilla que es cuerpo versus corporación. No sé, 136 entrevistas donde, como si fuera la primera vez, yo digo, la dialéctica de este momento es cuerpo versus corporación. Después lo digo, cállate la boca, tarado, cerré en ese sentido hay. En la escritura me preocupa, porque es mucho más grave, porque no me avivo. No, pero aparte también hay algo en donde, a ver, entre comillas, ¿no? Digo, en el arte no hay fórmulas, pero digo, hay algo que uno sabe que en algún momento funcionó. Y también aparece como un público que gustó de eso que funcionó. Y uno de alguna forma, consciente o inconsciente, empieza como a repetir o a buscar una misma forma, que también se emparenta mucho con la búsqueda del propio lenguaje. Sí. El propio estilo. Sí, el problema, ¿sabes cuándo viene? Cuando uno se monta, como en mi caso, me monto a un mundo de imágenes y empiezo a flotar, empiezo a fluir en ese mundo de imágenes, y en un momento tomo cierta distancia y me doy cuenta que construyeron sentido de algo con lo que ya construí sentido. Bien. Entonces de pronto empiezo a sentir, pará, yo tengo estrenadas, no sé, digo, tengo 2 obras estrenadas y otras 2 en proceso, y todas hablan, por ejemplo, de la pérdida de la fiesta. Es algo que a mí me aparece así como la sensación de ¿cuándo fue que perdimos la fiesta? Digo, ¿cuándo fue que nos volvimos solemnes? Claro. Y las sensaciones, mis imágenes me llevan ahí. Tanto es así que tengo una avanzada que cada vez que pienso en retomarla digo, no, va a terminar diciendo lo mismo. Cartoon, ¿qué te pasa con la fiesta? Son como elementos recurrentes. Pero bueno, hay que estar despierto y observarlo, ¿no? Sí, creo que sí. Porque también hay algo, ¿viste? Como, digo, cuando uno
cuenta algo, te sentás a escribir, te sentás a buscar una historia, digo, es una forma de contestar una pregunta cuando uno se sienta como a escribir algo, ¿no? Digo, hay una obsesión, digo, ¿cuántos temas hay para hablar? Hay un par de temas para hablar. El tema es la forma en cómo lo decís y uno tiene como sus obsesiones muy particulares. Digo, no sé, la búsqueda de la identidad o la búsqueda de esto de decir, bueno, ¿cuándo dejamos de pasarla bien? ¿En qué momento nos pusimos todos serios? Digo, hay algo en donde se empieza a repetir. Hay una obsesión y después hay un contexto de esa construcción. Sí, hay. Y hay también estructuras acotadas. Hay un libro, viejo libro, al principio del siglo XX, de un tal Polti que se llama Las 36 situaciones dramáticas. Y el tipo sostiene que hay solamente 36 situaciones dramáticas posibles, que todo lo demás son variaciones de esas 36. Claro. Y vos la lees y decís, el turro tenía razón, Claro. es verdad que todo está acotado. ¿De cuántas cosas se puede hablar? Del amor, de la muerte, digo, de la soledad. Sí. ¿Cuánto más? Sí, las grandes situaciones. Digamos, los amantes, ¿cuándo crean situación dramática? Cuando se separan, cuando no son reconocidos, cuando son engañados. Claro. ¿Qué sé yo? Hay 10. Sí. Y ahí se agota. Bien, el amor es eso, ya está. Claro. Situación dramática está agotada. Después vienen las situaciones singulares de cada personaje, las condiciones. Pero, bueno, es cierto. Hay repetición. Y después, digo, todas las historias, una misma historia, ¿tiene solo una forma de contarse? Digo, vos escribiste también narrativa, más allá de haber escrito de dramaturgia. Digo, ¿la misma historia se puede contar en diferentes lugares? Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo tengo algunas obras que son reversión de mitos clásicos, que yo, Claro. Marco Polaco, Las Vacantes o Terrenal, el mito de Caín y Abel. Y uno las toma, en realidad lo que uno toma son sus puntos de inflexión, sus ejes, Sí. no sé, ciertas, como yo dijera, este edificio tiene columna, vos esa columna no la podés sacar porque se cae el techo. Claro, Entonces, claro. le dejás la columna, le dejás la viga y los ladrillos son nuevos. Pero por supuesto, es la misma historia contada de otra manera. Me gustaría que me dijeras no lo que leíste, sino lo que no pudiste leer. Como los clásicos que decís, mira, yo con el Ulises la verdad que no pude. 3, 4 veces no pude. Es un buen ejemplo. Porque Aplica. Hay algo en donde, bueno, me gusta la imposibilidad de, acá quise entrar y no sé, no entré, no pude, tengo ganas. Mira, yo tengo una experiencia feliz con eso y es que hay muchos libros que no pude leer, que los intenté y no pasé, el Ulises es uno. Pero también me había pasado, por ejemplo, con el Quijote, que era una imposición de colegio secundario, pero en algún momento dije, hay que leer el Quijote. Y me puse y dije, tengo cosas más divertidas que leer. Vamos a Piglia, no sé. Claro. Voy a algo, a autores de mi generación que me conmueve. Pero descubrí que tiempo después me puse a escribir algo sobre un personaje de Cervantes, un personaje que Cervantes usa en las novelas ejemplares y que lo usa también en el Quijote. Inmediatamente se me abrió el apetito insaciable de leer, ¿viste? De volver y leer, y me leí el Quijote completo desde otro punto de vista del deseo. Ya no era, Eso te iba a decir. Ya no era, tengo que leer un clásico, yo debería leerlo. ¿Por qué no leer a alguien que escribe en un lenguaje más contemporáneo? Porque me interesa ese universo. Claro. Porque ahora ese universo es como una especie de investigación que yo estoy haciendo. Perfectamente. Quiero entrar, cómo hablan, por qué hablan así. Y lo leí con un gusto extraordinario. Y me di cuenta que con muchos libros me había pasado eso. Que cuando aparecía, bueno, escribiendo Terrenal me pasó con la Biblia. De pronto empezar a leer la Biblia y decir, che, pero pará, que acá hay un mundo extraordinario, acá hay unos universos, acá hay unas historias. Encontrar el deseo, el hambre. Digo, no comer porque llegó la hora. Por obligación. Sí, porque tenés hambre. Leer por hambre. Yo ya lo que descubrí, además, es como cuando comés, no es necesario terminar el plato. Vos podés arrancar a leer algo, Y no, llegás si a la no, mitad del libro y no lo dejás ahí. Claro.
lo disfrutás de a poquito, lo dejas en un tupper y te lo comes en 3 semanas, o no, o quedó ahí y lo recuperás mucho tiempo después. Y no tenés culpa de eso absolutamente para nada. ¿La tuviste alguna vez, la Sí. culpa de esa? Sí, Sí, claro. claro, Sí, tenía porque la- te obligan, ¿no? Te dicen, no, tenés que. Entonces, no, si empiezo un libro lo tengo que Claro. terminar. No, ¿sabés cuándo además sentí la extraordinaria liberación? El día que me di cuenta que en lo único que yo gastaba guita sin preocuparme era en libros. Yo digo, yo me voy a comprar zapatillas y Mónica, mi mujer, me dice, no es una inversión inmobiliaria, Cartoon, no hay que diga 14 precios para comprarte una zapatilla. No, vamos a ver quién tiene la marca que yo quiero. Con Claro. los libros, yo entro a una librería, miro un libro, leo una contratapa y quedo fascinado. Y ya, me lo llevo a casa y ya está, estoy de novio, estoy encantado con este libro. Y por ahí lo empiezo y no es lo que yo pensaba. ¿Te ha pasado de comprar, de dejarlo y de encontrarte con ese libro afortunadamente porque estabas buscándolo después de mucho tiempo? Sí. Me Hermoso pasó, eso. la semana pasada hacemos una entrevista en casa de un sitio web que también que entrevistan sobre bibliotecas y demás. Entonces, mi casa era un bardo de libros amontonados todos arriba del escritorio. Dije, no, tengo que ordenar un poco porque me da vergüenza, van a venir con una cámara. Y entonces ordené. ¿Para qué? Cuando empecé a levantar, viste, rápido, si no, tengo una hora, ordeno, levantar y mirá vos, ¿dónde está? Y entonces lo agarraba. ¿Dónde lo dejo para acordarme la semana que viene? Porque ahora tengo 2 empezados. Ese fenómeno es el fenómeno del lector, el que lee por placer. Sí, sí. Entender eso es liberarte de la culpa del debo leer, cómo debo leer. Cada uno lee como quiere, donde quiere. Hablemos un poco de la construcción de los personajes, que me interesa mucho eso. Vos siempre hablás como de decís una palabra que a mí me gusta mucho, que es el extrañamiento. Extrañarse de una situación como bastante cotidiana, en donde está un poco corrido, para construir una escena o lo que sea. Y a partir de eso empieza como, no sé, un detalle o lo que sea, lo que te llama la atención, y se empieza como a deshilachar un personaje, una situación, una historia, lo que sea. Sí, a ver, el gran problema que tenemos los que escribimos justamente es que si miramos a la realidad en su condición chata, en su condición convencional, quedamos atrapados de los mismos detalles que quedaría atrapados cualquier otro. Hay algo donde no te va a hablar la realidad. La realidad simplemente se va a mostrar tal cual es un bloque, es una cosa monolítica. El extrañar no es otra cosa que volver extraño a algo. Lo que está extraño está fuera de tu campo. Por lo tanto, extrañar es también frente a una situación, nos pasa a veces, ¿no? ¿Qué sé yo? Te pasa a veces con 2 copas de vino, con un porro. Sí. Mirás algo y lo ves diferente, empezás a reír de algo y decís, pero ¿por qué te estás riendo si eso lo veías hace una hora? Porque lo estoy extrañando. Hay algo donde lo veo diferente. Sin necesidad de recurrir a ningún impulso químico, los que nos dedicamos a esto, sin que te haga falta absolutamente nada, tenemos mecanismos por los cuales volvemos extraños y nos cagamos de risa de la realidad, sin necesidad de que el cerebro haga otra cosa que intentar fluir mirándola desde otro punto de vista. Y ahí es donde pasa esto que vos decís, empiezo a encontrar detalles en esa realidad que me la vuelven nueva siendo vieja. Todo lo que uno escribe existió. Teniendo también, como estando teñido de esto que quiero contar, que está como muy por debajo y que uno a veces lo tiene claro y a veces no. O a veces dejándose llevar para ser contado. Para que la propia escritura te lleve a la historia, que es el mejor momento, es el momento del fluir, donde uno escribe de pronto medio enfermo durante un par de horas y después cuando lee dice, mira, ese fenómeno, fui escrito, hay algo donde la escritura me llevó. Descubrir eso yo creo que es descubrir la verdadera energía del leer. Si no, mientras tanto escribís haciendo fuerza y ahí la cagas siempre, porque siempre está diciendo, ¿qué debo poner? ¿Cuál sería la mejor palabra? ¿Qué sería lo mejor que debería hacer este personaje para...? Y en cambio de eso, escribir como quien sueña. También aceptando que, como en los sueños, hay veces donde después no le encontramos muy bien el sentido. La gran ventaja es que nosotros podemos corregir. Por lo tanto,
cualquier camino que se desvíe, yo puedo volver atrás y decir, vamos a soñarlo de nuevo. Ahora vamos a soñarlo y agarrar para este lado. ¿Escribís a la mañana? ¿Tenés alguna rutina o algo de eso? Mirá, ¿Escribís en tu casa? Yo tengo dos grandes mecanismos, tres mecanismos. El primer mecanismo es escribir caminando. Camino mucho, libretita, sí. Acopio. Yo todo, nada se me ocurre, nada brillante, digo, no, mira, es bueno que digas nada brillante. Estoy citando, lo que es peor es que estoy citando a Nietzsche, porque yo se lo leí a Nietzsche. Pero nada brillante se me ha ocurrido fuera de una vereda, digamos. Claro. Lo que es la ocurrencia, el descubrimiento, me pasa cuando justamente salgo y mi cabeza funciona de otra manera, funciona de manera aleatoria, rebota contra cosas. Sí. Cuando yo estoy frente a la pantalla no rebota contra nada. Son mis necesidades, mi narcisismo, mi necesidad económica, mi especulación. Pero cuando tengo que escribir, por ejemplo, una obra y digo, tengo todo el material, pero tengo que sentarme a escribirla, lo que me gusta, porque me da placer y porque me sirve, es irme de Buenos Aires, rajarme, irme a algún lugar. Bueno, por suerte, tengo con la familia una casa fuera de Buenos Aires. Distanciarte un poco. Sí. Mira. Y, es decir, tomar una rutina nueva. Cambiar también la rutina, extrañar la rutina. Claro. Y entonces ahí sí, todos los días me levanto temprano, escribo, y además sé que tengo un mes para terminarla. Y no hay tutía. Claro. Ahí no podés. Tengo todos los elementos y tengo que terminar. Ahí es más angustiante a veces, pero me da resultado. Hola, soy Hernán Roncino, escritor, y voy a leer el comienzo de mi última novela, Una música. Cuando Navia dice finalmente que mi padre se murió, yo estoy por subir al escenario a tocar. No sé por qué en momentos trascendentes me quedo pensando siempre en cosas triviales. El mundo se me abre en una infinidad de puntos y no dejo de alumbrar las tramas menores, los sonidos ocultos. Por ejemplo, entre bambalinas, con el cuerpo invadido por una calma liviana y mientras percibo con la punta de la lengua que una muela se tambalea suavemente, pienso que esta ciudad tiene un río que la parte al medio, una catedral gótica, una estatua de León Tolstoy con un brazo más largo que el otro y un nombre imposible de recordar. Es una ciudad de Europa del Este. La voz de Navia insiste que acaba de ocurrir. Si querés, Juan, suspendemos, dice. Suspendemos todo. Y me da un apretón exagerado en el hombro. Un apretón que perdura retardado, que me hace sentir intensamente una parte de mi cuerpo. Pero prefiero seguir, aunque esté lejos. O mejor, porque estoy lejos, sentarme frente al piano y tocar, pensando en la figura de Tolstoy junto al río Manso, oír el movimiento inquieto, vivo, de las 40 personas en la sala. Prefiero seguir, correr con los dedos para que las teclas sean el punto justo del dolor, el punto de descarga. Y mientras toco, la palabra fuga y esa escena que mi padre contaba una y otra vez, Bill Turner, perdido durante meses en el campo, aparecen como un puerto posible, como una luz suspendida en la oscuridad. Bueno, es un poco inevitable hablar en esta era, ¿viste? De lo que es la inteligencia artificial, de que es, por ejemplo, no sé, en concursos literarios han puesto diferentes programas para detectar cuánto había sido escrito por inteligencia artificial y cuánto no. Digo, como es una época como, bueno, la época de la posverdad, ¿viste? Que en donde la verdad quedó un poco relegada, quedó un poco atrás. Digo, ¿cómo se ve esto de la construcción? Esto tan artesanal también, ¿no? De la dramaturgia. Estamos hablando del extrañamiento, del tiempo que lleva a contar una historia con la época que vivimos. Mira, yo lo vivo también con interés. Cada tanto hago algunos experimentos para ver qué tanto me convence. Simplemente para ver qué tanto me convence. O leo cosas que están escritas con inteligencia artificial. Simplemente para ver. Siempre me decepciona. Siempre. Sin excepción.
¿Por dónde Por pasa el la correctismo, por el correctismo. Ah. Porque es prolijo. Porque es perfecta. Sí, no, porque quiere serlo, que no necesariamente. Que es Porque peor. la perfección en la Claro. escritura no tiene que ver con el equilibrio absoluto, sino con un desequilibrio atractivo. Algo te atrae porque está totalmente desequilibrado. Es decir, yo no tengo idea cómo me termina atrayendo. ¿Por qué esperando a Godot, que son dos tipos que esperan a alguien que sabe que no va a llegar, se transforma en un clásico? Porque hay algo de ese desequilibrio atractivo. Y acá todo está equilibrado, prolijo. ¿Para qué podría servir la inteligencia artificial? Por ejemplo, para armar un argumento de cierta limpieza al que luego voy a entrar a escribirlo con absoluta libertad, romperlo, volverlo lo suficientemente imperfecto como para que funcione. Entonces ahí estaría el trabajo artesanal del escritor. En todo caso, no hay una gran diferencia de si yo tomo el argumento de un mito, como hablábamos hace un rato, o de otra novela o de un clásico. Por lo demás, hasta ahora, y yo por supuesto no dejo de pensar en el peligro de lo que puede pasar dentro de unos años, pero hasta ahora es trucha. Hasta ahora le ves los violines, se lo ves, digo, bueno, tiene una cosa de correctismo medio insoportable. Medio inocente también, ¿no? Algo de inocencia. Exactamente. ¿Cómo se conjuga todo esto? Digo, como, y acá hablando un poco, bueno, del contexto que estamos viviendo. Cuando un Estado no está tan presente, o cuando las ideas de un Estado a largo plazo son como bastante extrañas. En donde lo artístico no está tan contemplado, o está un poco más corrido. Mirá, todo está montado, desde mi punto de vista, naturalmente, todo está montado sobre una hipótesis trucha que es el mercado se autorregula. Entonces, si el mercado se autorregula, ¿para qué necesita? Si el mercado se autorregula, yo no necesitaría el Estado, porque ¿para qué necesito algo que regule si en su propio equilibrio algo va a suceder? Y es una verdad a medias. Es cierto que se autorregula. Lo que falta completar es que el mercado no es una situación de pares donde todos tienen la misma participación y la misma importancia, sino que ciertas zonas están en manos del poder, de ciertas zonas poderosas que son las que decidirían. Entonces se autorregula en la medida en que 15 se juntan a regularse. No está regulado por oferta y demanda, está regulado por poder. En esa hipótesis, en ese panorama, el Estado cumple una función imprescindible. Y es establecer en qué lugar debe actuar en relación al peligro que supone ese poder, incluso hasta el pequeño peligro económico de que las cosas suban de precio sin que la ley de oferta y demanda lo establezca. En relación a lo artístico, a mí me pasa lo mismo. Si vos entendés que el arte tiene una función pedagógica, terapéutica, amplificadora de las cabezas, calmante, identitaria también, identitaria, en realidad entender que simplemente el arte necesita ser apoyado sin pedirle al artista que quede comprometido con el estado que da. Hablas de las ideas. Exactamente, las ideas o las participaciones políticas, si queremos llevarlo a una zona más berreta todavía. Entender eso es pensar en un desarrollo artístico, y el desarrollo artístico es oferta para que las cabezas crezcan. Continuamente las cabezas están creciendo en lo que leen, en lo que ven, en las películas, en las obras de teatro. Hay algo donde nuestras cabezas, que no pueden salir de su red conceptual, que están atrapadas en la red conceptual del laburo, de las obligaciones, de la familia y demás, en el único lugar donde puede abrirse realmente es en el arte. Bueno, uno podría decir, sí, qué sé yo, si voy a terapia, me abro con mi psicoanalista entendí algunas cosas que no podía entender. O leyendo filosofía, como hablábamos hace un rato, lo leo a Berardi y por ahí mi cabeza dice, mira, yo no había pensado en eso. Todo lo demás es arte. Todo lo demás es ese libro que leíste y te dejó con la cabeza dada vuelta. O la obra de teatro. Es la obra de teatro que no... Nosotros siempre decimos, tomo una frase, creo que de Carlos Rottenberg, pero yo la repito mucho, dice, una buena obra de teatro es la que sobrevuela la milanesa. Es decir,
Saliste del teatro, te fuiste a comer y arriba de la comida estás hablando, la obra duró 1 hora y estás 2 horas hablando. Esas 2 horas son un desarrollo sobre lo que sucedió con el detonador artístico. Para que eso suceda, el arte tiene que estar sostenido. Es mentira, si no, bueno, el artista va a encontrar. No, el artista no va a encontrar. Si no existen teatros oficiales, por ejemplo, hay obras que no llegarían por su dimensión. Sí, hablamos de grandes clásicos, universales. Por supuesto, clásicos, por la dimensión, porque no resultarían rentables, por ejemplo. Sí, bueno, no, porque yo no voy a montar una obra de 10 personajes, salvo que sea no sé, una comedia musical súper exitosa, porque no me daría, no pagaría lo que tiene que pagar. Los teatros oficiales cumplen esa función. Cualquier país fuerte tiene una cultura fuerte. Sí, sí. Y para tener una cultura fuerte necesitas un Estado al menos preocupado por ello. Yo considero la lectura en un sentido más amplio que el de solo leer libros, ¿no? Para mí uno lee todo el tiempo la realidad desde pequeño y es una especie de inquietud por descubrir el mundo y por descubrir lo que pasa alrededor, ¿no? Para mí, yo me formé como lector antes de leer libros y eso me parece que fue una de las cosas que me llevó a escribir, ¿no? Yo no sé si recomendaría leer en este sentido. Sí recomendaría los libros, pero el sentido de la experiencia de lectura, más allá de la lectoescritura, es una experiencia que se va dando en la propia experiencia de cada uno, ¿no? Estamos en un canal de streaming y, bueno, está todo obviamente relacionado con lo que son los Reels, son los videos esos en donde está como estudiado cómo construirlo para captar la mayor atención, para que bueno, el público se quede más tiempo en pantalla y demás. Y hay algo que se empieza como a deconstruir en el sentido de ya lo que es artístico, quizás los silencios en donde hay en una obra de teatro, en donde puede haber también en una película, ya se suprime todo eso porque el público necesita inmediatez, necesita entretenimiento y sobre todo necesita no pensar casi. Casi sería como un ejercicio y creo, teniendo un hijo de adolescente y una hija un poco más chica, hay algo en donde se está empezando a instalar que es el que no piensen, el que no tengan como un momento para tener como, no sé, una mirada independiente de las cosas. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es la dependencia dopamínica. Y vos lo que necesitas es que cada cosa que estés viendo en pantalla tenga algún atractivo. O tiene que, en ningún momento puede bajar esa tensión, justamente porque vos lo que necesitas es un espectador ávido. Entonces, si está el chiste, o está el fogonazo de actuación, o está la ocurrencia, o está el gancho argumental. Sí. De esa manera, por ejemplo, se están construyendo ahora estas ficciones verticales, capítulos de 1 minuto y medio. Claro. O sea, ¿qué podés hacer en 1 minuto y medio? Eso, yo las miro y digo, ¿qué es? Y es satisfacción dopamínica pura. Eso te quería preguntar. ¿Y eso te parece, a ver, me parece que hay dos caminos? O, bueno, es una nueva forma de contar, o realmente se está apoyando en un lugar en donde están estupidizando al espectador, la espectadora, quien sea. Mira, en principio lo que no da es ese espacio para imaginar. Solamente disfrutás de lo que te da. Por eso esto de se suprimen los silencios, te muestran el final al principio, te crean un gancho que a veces es de una truchada horrible simplemente. Y a veces no hay gancho, a veces no hay nada. No hay nada. No, o crean un gancho que no sirve para otra cosa que no sea quiero mirar cómo empieza el otro porque si no, no entiendo el gancho que me tiraron. Entonces, lo que no crea es la hipótesis del imaginador, que es lo que te pasa, por ejemplo, con el libro. Pero la pregunta es, yo achiqué una obra de 1 hora y media, ahora te doy una obra de 15 minutos. ¿Y qué va a pasar cuando me digas que larga? ¡Pará! 15 minutos. Totalmente. Y bueno, pero 15 minutos, yo ya estaba pensando en el vaso de cerveza. Vamos a hacerla de 10, vamos a hacerla de 5.
Va a haber un momento donde esto que está pasando, los capítulos de 1 minuto y medio van a empezar a resultar largos. El problema es que vamos a empezar a reclamar que las cosas sucedan antes que nosotros empecemos a necesitarlas. Y acá empieza a funcionar el algoritmo. Y es, yo ya sé lo que vos necesitas. Entonces, antes yo te voy a ir dando yo te voy a ir dando lo que vos ay, sí, yo necesitaba esto. Entonces, hay un momento donde vamos a achicar absolutamente todo, sí, porque no vamos a tener la paciencia de sentarnos sobre el soporte de algo que nos requiera atención, relajación. Frente a eso, yo creo en el fenómeno de la resistencia. Yo creo en el fenómeno de resistencia, creo en el teatro como un espacio de resistencia. Por supuesto, es el espacio de resistencia. Claro. Sí, hacemos esto. Sí, es lento. Tenés ganas de venir a ver algo lento. Vení, pasa. Y en verso. En verso. Y tenés que apagar el celular. Claro, claro. Me gusta esto de en algunos teatros, además está el mecanismo punitivo de que andan con los rayitos láser, que alguien prende la pantalla y le encajan el láser. Yo digo, es lindo eso, porque es como una especie de batalla declarada. Acá tenés que apagar el celular. Ese fenómeno a mí me pone muy feliz, me pone muy orgulloso tener la sensación de que con el paso del tiempo, lejos de volverse anacrónico el teatro, claro, se empezó a volver terapéutico, se empezó a poner alternativo. Sí, claro. Que nosotros siempre llamamos, lo más nuevo siempre es alternativo. Lo alternativo es lo moderno, digamos. Sí. Lo alternativo es lo contemporáneo, porque es frente a lo que está, planteamos otra cosa. Frente a lo que está, el teatro. Yo escribo para responderme a algunas preguntas y no para encontrar las respuestas claramente, sino para aproximarme seguramente a algunas respuestas. Y la escritura en muchos sentidos me ordena la vida cotidiana, me ordena el día a día. Cuando no escribo, por ejemplo, me enfermo, me pasan cosas, siento malestares y la escritura de alguna manera me arraiga. Me imagino que sos como, bueno, hablamos de esto un poco, que empezás varias lecturas y demás, tenés una mesita de luz con muchos títulos, pocos títulos. ¿Qué estás leyendo en este momento? No, es un caos. Mi casa es un caos de pilas y pilitas. Y pilas, pilitas, zonas y zonitas. Y en este momento, mira, volví hace 10 días, sí, más o menos, volví de Costa Rica. Volví de día y un libro que lo tenía dando vueltas hace tiempo, Bullet Park, de John Cheever. Es un libro de los 70. Digo, ¿cómo no? Sí. Pero ¿cómo puede ser que yo no leí? Yo leí todos los cuentos, tengo los cuentos completos de Cheever, leí todo. ¿Cómo puede ser que yo no había leído esta novela? No sé cómo. La empecé en el avión y la sensación era, a mí me gusta mucho el cine de los hermanos Coen. Y digo, che, esto es una película de los hermanos Coen. Esto es como lo recomiendo además con este énfasis. Si te gusta el cine de los Coen, comprate Bullet Park de Cheever, porque hay algo corrido sobre la sociedad norteamericana, en este caso la sociedad norteamericana de los 60, con un humor, claro, con una Cheever poesía. Tiene ese humor. Sí, sí. Un zumbido. Bueno, lo estoy disfrutando muchísimo, ya lo estoy terminando. ¿Por qué leer? Digo, alguien que está mirando del otro lado, seguramente en una pantalla, digo, ¿por qué voy a dejar la pantalla y por qué voy a leer? ¿Por qué? Porque es una alternativa que nos hace feliz. Cuando vos te vas de vacaciones, sentarte en una playa a mirar el mar, si vos estás con la pantalla, yo digo, anda a sentarte en la playa, mira, pues eso es una taradez. Ahora, cuando te sentás en una playa y tomas un poco de solcito y mirás el mar y empezás a sentir el placer extraordinario de fluir en el no hacer, por ejemplo. Claro. La lectura hoy cobra, como hablamos hace un rato del teatro, también un valor alternativo y es fluir en otro universo que no es el de mi cabeza. Salir de mi cabeza, poder entrar en otra y empezar a encontrar, por supuesto, el placer de habitar esa playa.
Para esto tenés que encontrar los autores que te gustan, no es leer cualquier cosa. Lo que sucede muchas veces es, busco lecturas y no encuentro las que me dan verdadero placer, y entonces no encuentro el placer, es lógico. Si a mí me da, yo odio los zapallitos, a mí me da de comer zapallitos y yo tengo que decir, no es lindo comer, no, comer es extraordinario, no me gustan los zapallitos. Con la lectura lo que hay que hacer es encontrar el autor. Cuando encontrás el autor lo saqueás. Te compras todos los libros y también la sensación de me da ese placer y lo encuentro y tengo la sensación de voy a apagar la pantalla y por ejemplo voy en el subte y en cambio de abrir el celu voy al libro y esa sensación de después de leer media hora tu cabeza funciona de una manera totalmente distinta porque tu cabeza se abrió, porque tu cabeza imaginó. Hay que encontrar simplemente, abandonar los zapallitos y buscar la entraña jugosa y vas a seguir leyendo. Gracias, Mauricio. Al contrario, gracias. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias. Fumble a bag, now I when I fumble a bag, act like you know how this goes.